La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. 8 de la mañana y un minuto, 8 de la mañana y un minuto. Señoras y señores, muy buenos días. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Muy buenos días, Arequipa, a través de Radio San Martín, Chimbote con Radio RSD, Radio Santo Domingo, Lima con Radio Santa Rosa, Cusco con Radio Veritas, Ucayali con Radio Cepagua, La Convención a través de Radio Quillabamba, Puerto Maldonado con Radio Madre de Dios, emisoras dominicas del Perú. Se unen también nuestros hermanos de Radio Huánuco, para todo Huánuco, para Ayacucho está Radio La Voz de Ayacucho, para Puno está Radio Pública, Anca es Radio Moro, Huancayo Radio Cumbre, la radio del Arzobispado de Huancayo, y también nos puedes escuchar a través de tu celular, descargando para iPhone y para smartphone, descarga Play Store, ahí estamos, y AM Tagua nos pone en todo el Perú. Rosa María, muy buenos días. Muy buenos días a todos nuestros amigos en todo el Perú, a los que nos escuchan en Lima, decirles que ha salido un rayito de sol, ¿no? Como la esperanza que hay en el Perú, hay un rayito ahí de sol, aunque el Senami ha anunciado que esta semana va a ser muy fría en toda la costa peruana, no solamente en Lima. Esperemos que no más fría, la verdad. Acá estamos muy húmedos, Naila se nos muere de estornudos en este momento, es decir, esto parece enfermería ya. Ayer me decían que se me oye muy agitada en el programa. Bueno, tengo que decirle al público que tengo asma, o sea, no es broma, de verdad. ¿Ya? Y Naila también dice que ella también tiene, que se ahoga, nos ahogamos pues, pero claro, pues hago radio siendo asmática, es una cosa bien rara, ¿no? Pero así pasa y bueno, esta es una época en la que todos los asmáticos en Lima sufren mucho. Pero mucha humedad, demasiada. Muchos ácaros, la rinitis alérgica se mezcla con estas cosas, pero nada nos detiene. Anoche estuvimos Abel y yo en la puerta del IDL, que es una casa que tiene mucha historia, porque es la casa donde vivía Roberto Ramírez del Villar, presidente de la Cámara de Diputados, cuando Alberto Fujimori da el golpe el 5 de abril de 1992. Y desde esa casa, en esa puerta, pues un grupo de diputados se paró pues a defender al presidente, que hablaba desde la ventana, mientras que un cerco policial pues rociaba con agua a los que habían ido ahí a manifestarse. Hace unos pocos años el IDL alquiló la misma casa y ahí funciona, de la avenida Pardo de la Leada. Entonces nos juntamos un grupo pequeño, pero significativo, de periodistas con nuestras velitas, a decirle a la población que buena parte de lo que hoy se conoce porque ha habido una fiscal valiente, un juez valiente, un pequeño grupo policial que ha trabajado con la discreción del caso, y un equipo de prensa que ha soltado esto, no solamente soltando audio, sino dándoles contexto, que es el trabajo periodístico más importante. Tú puedes tener horas de grabaciones, pero si no las unes adecuadamente, probablemente no descubras ahí por sí sola, una sola grabación, un acto ilícito. Lo que ha hecho IDL de Reporteros, de entrada, que fueron los primeros en salir con el paquete más grande de audios en la primera entrega, que se llamó Corte y Corrupción, es darle contexto a las conversaciones, establecer quién era quién, ¿no es cierto?, qué peso tenían dentro de una organización muy compleja, cuáles eran sus funciones, qué intereses tenían, qué prebendas estaban buscando, y al establecer eso han logrado ya tener, hasta el momento por lo menos, el presidente de una Corte Superior, la Corte Superior del Callao, preso, y han pedido 36 años de prisión para él. Lo cual, digamos, es un buen comienzo, aun cuando hay mucho por hacer. Entonces, la idea es respaldar a los periodistas, porque en la primera semana de este escándalo, llevamos en la segunda, la primera reacción del Congreso, Comisión de Fiscalización, fue citar a los periodistas. No discutir el contenido del material, citar a los periodistas. Luego se presentó un fiscal en IDL con 4 policías, y yo estuve ahí presente, a exigir una incautación que él no tenía ordenada por escrito. Pero luego se presentó un oficio del fiscal Víctor Raúl, pues se llama, yo estoy fascinada con el descaro, Víctor Raúl Rodríguez Montesa, a pedir que se entregara el nombre de la persona que había entregado el material.
lo cual es instigación al delito porque estaba instigando a los periodistas a que revelen su fuente, y el secreto profesional, ¿no es cierto?, no puede ser revelado porque es delito revelar o información obtenida bajo secreto profesional. Entonces, ante todo eso, han habido una serie de pronunciamientos internacionales, Reporteros Sin Fronteras, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, o sea, la Relatoría para la Libertad de Expresión, periodistas del mundo entero, organizaciones de periodistas del mundo entero han dicho, oigan, dejen trabajar a los periodistas en el Perú. Y yo creo que eso es muy importante. Lo que nos está dando Dile Reporteros y otras fuentes son piezas de un rompecabezas muy grande que todavía está en construcción. El rompecabezas no ha terminado de construirse. Pero ya hay algunas personas que sí efectivamente tienen que ser imputadas. Otro personaje que ha sido noticia ayer y que creo que va a seguir siendo noticia a lo largo de esta semana es Héctor Becerril. Están preguntando mucho por él. Exactamente. Miren, por menos a Kenji lo votaron del Congreso. Por menos, porque Kenji ofrecía, ¿no es cierto?, una llegada al Ministerio de Economía y Finanzas a través de PPK. Eso es lo que ofrecía. Este señor ha ido a imponer un presidente del Consejo Nacional de la Magistratura a medida de los intereses de Keiko Fujimori. Según el consejero que lo acusa, ha señalado claramente que a él lo llevaron a una reunión para hablar con una persona honorable. No sé en qué acepción del diccionario de la Real Academia cae eso, pero no encontraba. Y se encontró con Héctor Becerril. Si el señor Baltasar Morales Parraíz se debe haber sorprendido, yo me sorprendería también. Y este señor Becerril le exigió en la casa de Guido Águila que nombraran a Julio Gutiérrez. Y que le dijo que hablaba en nombre de la bancada. Ahora, Úrsula Letona lo niega, todo lo niega, por supuesto que lo van a negar. Pero de acuerdo al reglamento de la bancada del Fujimorismo que publica hoy la República, la única que da ese tipo de órdenes es Keiko Fujimori. O sea, ella, ¿no? Y la consejera Aragón, que pertenece también al Consejo Nacional de la Magistratura, dijo, Guido Águila nos confirma en pleno la reunión con Becerril y Baltasar Morales. O sea, lo sabían todos los consejeros. IDN reportó esto hace un año. Se llama Reunión en Trinidad Morán. Como a nadie le interesaba en esa época el Consejo Nacional de la Magistratura y nadie sabía para qué servía, no le dieron mucha importancia. Pero esto está reportado hace un año. Hay testigos de la reunión y hay testigos de que Guido Águila se los dijo a todos los consejeros. Lo que no hay es el video de la reunión. O sea, no hay un mamá ni mi video, ¿no? Porque el señor Baltasar Morales no fue pues con su reloj a grabar a Becerril. Pero sí está el testimonio de lo que le pidió, en nombre de quién se lo pidió, y que él no procedió de esa manera. Además, según Becerril, esto es una venganza por una acusación constitucional que tiene el señor Baltasar Morales, porque se le acusa constitucionalmente de haber contratado al enamorado de su hija. ¿Ya? A ver, vamos por partes. Primero, se le acusa después de que no obedece a Becerril. Entonces la pregunta es, ¿de quién es la venganza? O sea, confesión de parte, relevo de prueba. 2. Contratar al enamorado de tu hija no califica ni como nepotismo. Yo lo que digo Baltasar Morales. Mañana pelea mi hija con el enamorado. O sea, da lo mismo. No está bien, no es ético, pero no es lo mismo que contratar a tu hijo político o contratar a tu nuera. ¿No? Ahí no hay una relación de parentesco aún. Podría haberla algún día, pero no la hay. Entonces, hacer una acusación constitucional por eso es bastante significativo cuando han ido a pedirte que tú elijas al presidente del Consejo Nacional de Magistratura que le conviene a tu lideresa y no lo has hecho. Ahora bien, Keiko Fujimori, ¿por qué quiere tener control sobre el presidente del Consejo Nacional de la Magistratura? Ustedes se preguntarán, ¿pero para qué? Bueno, esta es una historia larga, ¿ya? Hay un video de Vladimiro Montesinos que lo explica muy bien y está circulando en redes y yo creo que todos lo pueden ver. Es un video donde está reunido justamente con Luz Salgado y otras autoridades del fujimorismo en el año 99 y le dicen, mire, nosotros ya controlamos el Poder Judicial. ¿Cómo lo controlamos? Porque controlamos el Consejo Nacional de la Magistratura. Y en el Perú, si tú controlas el Consejo Nacional de la Magistratura y controlas el Ministerio Público y controlas el Poder Judicial, controlas también la OMPE y controlas también la RENIEC y controlas también el Jurado Nacional de Elecciones. Así de simple. Lo que no controlaba Vladimiro Montesinos era el Tribunal Constitucional,
Por eso tuvo que destituir a 3. Los destituyeron, ¿se acuerdan? A la bestia, en el Congreso del Fujimorismo, en el año 98. Porque eso sí no lo controlaba. Como pasa ahora, que no controlan el Tribunal Constitucional. Presionan al Tribunal Constitucional. Y eso merece un capítulo aparte, ¿eh? Porque allá están claramente 5-2. Pero el presidente, que es Blume, lo tiene absolutamente presionado. Pero absolutamente presionado el Fujimorismo. Pero muy presionado. Entonces, ¿por qué? Porque ha sido abogado, litigante, ha ganado casos para alcaldes que han sido cuestionados en el Callao, en la corte de César y Nostroza Pariachi. Entonces, evidentemente, el señor Blume está muy asustado. El fallo que ha salido sobre las bancadas, hay que entender una cosa. La ley no se ha declarado inconstitucional porque no han reunido los 5 votos, solo han reunido 4. Y los 4 han dicho que haciendo una interpretación sí se puede formar una nueva bancada. Pero el Congreso va a decir que no, porque la ley no se declaró inconstitucional. Y vienen bastantes leyes, entre ellas la ley Mordaza. La ley Mordaza es una ley que está en debate, va a estar en debate en el Tribunal Constitucional. Es manifiestamente inconstitucional. Pero si tienes al presidente, ¿no es cierto?, agarrado, ¿qué fallo vas a tener? ¿Qué imparcialidad vas a tener? Es una situación complicada. Entonces, reitero, si tú controlas el CNM, controlas todos los nombramientos de jueces, todas las sanciones a los jueces, todos los nombramientos de fiscales y todas las sanciones a fiscales. Entonces puedes pedir favores. Y algo más, la OMPE. La OMPE y el RENIEC. Pero algo más. ¿Cómo se conforma el Jurado Nacional de Elecciones? Uno viene de la Corte Suprema y otro viene del Ministerio Público de la Junta de Fiscales Supremos. Entonces, si tú controlas el CNM y controlas el Poder Judicial, controlas el Jurado Nacional de Elecciones. Tienes a 2 de 5, que ya son tuyos. ¿Y son tuyos por qué? Porque te deben el favor de estar ahí. Es bien complejo. Montesinos lo entendió perfectamente el esquema. El esquema se hizo así de complejo para que nadie lo controle. Bueno, él descubrió dónde estaba la debilidad del sistema, atacó ahí, controló ahí. Y por eso él tenía unos circuitos dentro del Poder Judicial. No necesitaba controlar todo el Poder Judicial. Necesitaba controlar ciertos circuitos. Una, ¿no es cierto?, Corte Superior, una Corte Suprema, donde en ese circuito entraban los amparos que quería Montesinos. ¿Se dan cuenta? No era tan difícil. Ese mismo esquema, ¿de quién lo aprendió? Porque no es que Montesinos fuera un genio, ¿no? No, lo aprendió del Partido Aprista. El Partido Aprista ha controlado el Poder Judicial desde muy temprano en los años 80. Recuerden ustedes, en los 70 los militares hacen una especie de golpe de Estado en la Corte Suprema, desfenestran a la Corte Suprema, lo hicieron mal, por supuesto no hubo reforma alguna, y a principios de los 80 había un Poder Judicial muy debilitado, que además la ratificación de los vocales supremos pasaba por la Cámara de Senadores, y es ahí donde el APRA se mete a controlar políticamente los nombramientos de vocales supremos. Desde ese entonces. Por eso es que cuando Alan García tiene que ser juzgado en el 91, no termina siendo juzgado nunca. Nunca. En el 92 también se vuelve a volar toda la Corte Suprema Fujimori, supuestamente para limpiarla. No fue para limpiarla, fue para peor. Muchos de los volados en el 92 regresaron. Algunos eran inocentes de todo cargo, pero otros seguían siendo vinculados al APRA. Y así el APRA luego ha regresado al poder. ¿Y qué creen que ha hecho? Exactamente lo mismo. Desde el año 2000 no ha parado de controlar los nombramientos en el Poder Judicial. ¿No? Por eso tenemos a Víctor Raúl persiguiendo ahí de reporteros, ¿no? No se llama Víctor Raúl porque, como digo, a su mamá le gustaba el nombre. ¿Ya? De verdad, en el Poder Judicial la cantidad de Víctor Raúl o Víctor, digamos, algo, o algo Raúl, proporcionalmente es superior al de la población peruana. Entonces, son hijos de apristas, ahijados de apristas, recomendados de apristas, y el fujimorismo se dio cuenta que tenía que hacer lo mismo. O sea, Keiko no quiere ser su papá, que no mantuvo dentro del Poder Judicial. O sea, los circuitos de Montesinos se cayeron con Montesinos y se quedó sin circuito de poder dentro del Poder Judicial, y lo juzgó una sala independiente.
Y al juzgarlos a las independientes, pues terminaron todos presos, como debía ser. Y lo mismo pasó con su padre. Entonces ella no quiere ser su papá, ella quiere ser Alan García. Entonces tiene que controlar. Por eso es que necesitaba al presidente del Consejo Nacional de la Magistratura. Pero ustedes dirán, bueno, el presidente es 1 de 7. Sí, pero es el que establece la agenda, controla comisiones, el que establece quién interroga a quién. O sea, tiene mucho manejo, y manejo administrativo, y manejo del pliego del Consejo Nacional de la Magistratura. Le recontra convenía tener a un presidente que le fuera útil. Y yo creo que Aguila fue una transacción, porque finalmente tampoco le molestaba a Becerril. Se estaban reuniendo en la casa de Aguila, ¿no? Así es. O sea, de ahí no salió Gutiérrez, salió Aguila. Y al año siguiente, Orlando Velázquez. Una persona que se ha puesto a la reforma de la educación superior sistemáticamente, ¿eh? Que hizo la vida imposible al general Mora para que no haya reforma en la educación superior pública, ni privada. Jefe de la Asamblea Nacional de Rectores. Se quedó sin chamba y postuló a esto y ahí lo metieron. O sea, no puede ser, pues eso no puede ser lo que cogen los jueces del Perú. Entonces tiene que haber un cambio. Reitero, Héctor Becerril ha hecho más de lo que ha hecho Kenji. Porque Kenji no puede haber, digamos, lo pueden haber acusado de tráfico de influencias. Pero el tráfico de influencias de Becerril es mucho más grave. Porque pretende controlar el Poder Judicial. ¿En beneficio de quién? De los intereses políticos del fujimorismo, que está siendo investigado en el Poder Judicial. O sea, el problema con el APRA y el Poder Judicial es que el APRA politizó la política. Perdón, judicializó la política. Discúlpenme. Entonces, a mis enemigos, el Poder Judicial. ¿Qué ha hecho el APRA con cada enemigo político que ha tenido? Le ha hecho una comisión investigadora y lo ha mandado al Poder Judicial. 30 juicios. Ya está. Miren a los ministros de Humala, que entran y salen del Poder Judicial todas las semanas. Esa es cortesía de los compañeros. Les archivan los procesos y se los vuelven a abrir. ¿Cortesía de quién? De los compañeros. ¿O ustedes creen que Humala estuvo preso porque sí? Humala ha estado preso cortesía de los compañeros y de Keiko Fujimori. Porque Keiko Fujimori comenzó a aprender las mañas del APRA y había que controlar el Poder Judicial. Y eso es lo que hemos visto. Toda esta mafia chalaca tiene fuertes vinculaciones, pero fuertes vinculaciones con el fujimorismo y con el APRA. Son los dos movimientos políticos que están fuertemente vinculados con todos los procesados, los que estén procesados y los que están imputados. O sea, es tan simple como eso. Entonces yo creo que Héctor Becerril se habría ido a Chiclayo a arreglar ahí sus problemas con los norteños, ¿no? Pero lo que tiene que responder acá es bien serio. Y su bancada lo va a proteger, porque son 70, ¿no? Entre propios y ajenos, entre topos y propios, son como 70, pues. Y los apristas la van a proteger también, porque ellos hacen lo mismo. Pero eso no quiere decir que este gobierno dure para siempre, ¿eh? Y cuando termine su mandato como congresista, se le puede procesar perfectamente. Y su mandato termina el 28 de julio del 2021. No creo que los vallecanos vuelvan a votar por él, ¿no? No sé, en fin. Veo cada encuesta también para la alcaldía en Lima, que no puedo creerlo, ¿no? O sea, el primero es Reyardo, el segundo es el hijo de Castañeda. ¿Perdón? Y el tercero, Urresti. Está entre Belmo, ¿eh? Perdón, Belmont, no me olvido. Belmont, no hay que olvidarnos. Entonces, bueno, pues ya, sarna con gusto no pica, pues. Si ustedes los eligen, después no se quejen. 8:22, tenemos que ir a la pausa, progresamos con mucho más. Hoy día vamos a hablar con Horacio Pacori Mamani, congresista de la República de Nuevo Perú. Él es miembro de la Comisión de Justicia, Fiscalización y la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Ayer había un debate largo sobre el debido proceso, donde yo creo que Úrsula Letona buscaba atarantar a los que no son abogados en la Comisión de Justicia, pero hay que explicar bien las cosas hoy, esperemos poderlas explicar. La explicación viene después, así que no se vaya a mover. Y Así recuerden es. que hoy día a las 5:30 es la marcha contra la corrupción. Así es que puntualitos, en la Plaza San Martín. Volvemos, no se mueva, porque volvemos con mucho más aquí en A Pensar Más con Rosa María Palacios. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más
a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Comunicación. Nos escuchan en Lima a través de Radio Santa Rosa, en Chimbote a través de Radio Santo Domingo, Arequipa a través de Radio San Martín, Cusco con Radio Veritas, Ucayali Radio Cepagua, La Convención con Radio Quillabamba, Puerto Maldonado con Radio Madre de Dios, emisoras dominicas del Perú. También se une Huánuco con Radio Huánuco, Ayacucho con Radio La Voz de Ayacucho, Puno con Radio Pública, Ancash con Radio Moro, Huancayo con Radio Cumbre. Y en tu celular nos puedes escuchar descargando Play Store para smartphone y para iPhone. Y AM Tagua nos pone en todo el Perú. Rosa María. Muy bien. Hasta el momento ya van renunciando por lo menos 2 consejeros, Gutiérrez Pebe y Guido Águila. Noguera dice que, ¿cómo es? Que puede renunciar, ¿no? Y otros 4 han puesto su cargo a disposición. Esto no sabemos muy bien qué contenido darle. Como decíamos ayer con Marisol Perestello, puede ser nada, porque o renuncias o no renuncias. Los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura no son elegidos por el Congreso. ¿Ante quién van a poner sus cargos a disposición? Pueden ser removidos por el Congreso, que es otra cosa. Algunos congresistas han leído en esto, digamos, una facilidad. Por lo menos no se quieren quedar. Pero otros, como Úrsula Letona anoche en la Comisión de Constitución, decía que si mañana en la sesión extraordinaria del Congreso se destituía, se removía por causa grave a estos magistrados, son consejeros, pues se estaría violando el debido proceso, porque tenía que haber tipificidad. Y si no estaba en la ley orgánica del Consejo Nacional de Magistratura específicamente señalada la causa grave, entonces se violaba el debido proceso y no podían ser removidos. Lo cual, discúlpeme, es un disparate, pero estamos aquí con el congresista Horacio Pacori para hablar de este tema. Gracias por estar con nosotros. No, Rosa María, muy buenos días y buenos días pues a todos los oyentes de Radio Santa Rosa que nos sintonizan a lo largo del país. Bueno, ¿qué piensa de este argumento de Úrsula Letona? Bueno, lo que primero hay que decir de que desde Fuerza Popular, desde que han salido los audios, están buscándole pues la quinta pata al gato. No están buscando una interpretación real de la Constitución. Mire, ya han pasado más de 10 días y lo que hasta la fecha han hecho es pues buscar argumentos para letargar y no encontrar respuestas que ayuden a contribuir la crisis que se está viviendo dentro del Consejo Nacional de la Magistratura. Y lo que han ratificado el día de ayer, con la interrogante a los consejeros que se han presentado el día de ayer, es que buscan, pues, con el pretexto del debido proceso, o no querer removerlos, o buscar una remoción que se realice de manera individual, lo cual, pues, no contribuiría en la situación política de crisis institucional del sistema de justicia, pues, a encaminar una reforma del sistema de justicia. Entonces, es mucho más un actual de Fuerza Popular. ¿Ha percibido usted en Fuerza Popular entonces que no van a proceder a la remoción total mañana? Quieren llevarlo por ese lado, pero no nos olvidemos de que cuando esto ocurrió, la difusión de los audios se dieron ya casi el pasado domingo. Nosotros, desde el Nuevo Perú, desde el despacho, como miembro integrante titular de la Comisión de Justicia, enviamos un documento al presidente de la comisión, a Alberto Oliva, para que en relación al artículo 157 de la Constitución, donde el Congreso tiene competencias, pueda convocar a una sesión extraordinaria. No lo hicieron, se sujetaron al acuerdo que podían tomar en la Junta de Portavoces, donde solamente le hicieron acusar a 2 consejeros. En la sesión pedimos que sea 3, pero no. Quisieron llevar el asunto por otro lado, queriendo desviar el asunto central, pero al final podemos ver de que la anterior sesión de la Comisión de Justicia se pidió la ampliación de los demás consejeros, se les pidió la renuncia. Por lo visto de que a causa de los consejeros no van a renunciar, se buscó pues encontrar una salida para encaminar la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura. Entonces le están buscando argumentos para aletargar este tema y no pues tener una respuesta. Ahora, hay que tener en cuenta, una vez que el presidente de la República convoca sesión extraordinaria, la Comisión de Justicia estaba reunida con Noguera justamente, y ahí sí se amplía el informe supuestamente a todos los miembros. Pero no ha habido tiempo para citar a todos los miembros. Entonces los miembros pueden decir, no hemos sido escuchados. Y como no hemos sido escuchados, no nos pueden remover. Bueno, esto, si lo sujetamos al debido proceso, mira, que al final, y esto es un tema que en una situación de crisis hay que considerarlo,
Y te lo digo porque el Poder Judicial, asimismo, el propio Consejo Nacional de la Magistratura, sujetos al debido proceso, y ahora el Congreso de la República, pues simplemente no encuentran respuestas, mecanismos para resolver este tipo de problemas que requieren respuestas inmediatas. ¿Qué estamos esperando? Estamos esperando a que el día de hoy miles de peruanos, millones de peruanos se movilicen y tengamos que estar sujeto a esa decisión. O sea, el tema es, yo sí creo que si hay competencia, a pesar de que se ha tenido esa desaveniencia en la Comisión de Ahora, Justicia. si hay salida, yo creo que a ustedes usted no es abogado, ¿no, congresista? No, no soy abogado. Claro, yo creo que los están atarantando, ¿ah? Ahí lo que necesita la fuerza del bien son unos cuantos buenos abogados que le expliquen a los otros que los están atarantando. Mire, el debido proceso es una garantía y un derecho, ¿no es cierto?, de la función jurisdiccional. Está en el artículo 139 de la Constitución, en el inciso 3. ¿Ah? Y efectivamente es una garantía del proceso y de la función jurisdiccional la observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional. Eso es lo que dice la Constitución. ¿Pero qué dice en el mismo párrafo? Ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada por la ley, no es el caso, ni sometida a procedimiento distinto de los previamente establecidos, no es el caso, ni juzgada por órganos jurisdiccionales de excepción, no es el caso, ni por comisiones especiales creadas al efecto, no es el caso, cualquiera sea su denominación. Entonces, aquí está clarísimo. ¿Cuál es la jurisdicción predeterminada por la ley? Esta es una falta administrativa, no es penal, no es laboral, es administrativa. ¿Ok? La jurisdicción predeterminada por la ley está en la Constitución. Lo que se dice es que el Congreso remueve por causa grave. ¿Qué es causa grave? No es lo mismo que falta grave. Causa grave es cualquier causa que afecte la honorabilidad, la buena reputación, el desempeño del Consejo Nacional de la Magistratura. Las pruebas están expuestas, son públicas y notorias. Hay un conjunto de audios por todos escuchados y es evidente que hubo un grupo de gente que supo y probablemente no ha cometido un delito, pero que no hizo nada por evitarlo. Ahora todos saben que Becerril se reunía para presionar y lo dicen los mismos consejeros y no lo denunciaron. Entonces, sí me parece una causa grave no denunciar un acto que es un manifiesto tráfico de influencias. Basta con eso. No hay un procedimiento tampoco predeterminado en el reglamento para la remoción de consejeros. Y no hay un procedimiento predeterminado en la Constitución para la remoción de consejeros. Lo que sí hay es precedentes. Y los precedentes han sido muy sencillos. Se reúne el Congreso, el Pleno, se debate y finalmente se aprueba. No hay nada más que discutir. Bueno, eso está totalmente clarísimo. Desde el Nuevo Perú lo hemos manifestado claramente. Entonces, ¿por qué los atarantan los fujimoristas? Por su mayoría. Lo que están buscando es arrinconar a esa mayoría que tienen y que esto se legitima con la decisión de otras fuerzas políticas. Entonces, lo que nosotros lo hemos dicho claramente, es más, entendiendo de que esto podía tener un proceso de días, al menos exhortarle al Consejo Nacional de la Magistratura, a todos los consejeros, para que puedan renunciar. Está clarísimo. La causa grave, esta falta grave que comete el Consejo Nacional de la Magistratura para su remoción, se implica simplemente en la difusión de audios que los involucra a los 7, porque no olvidemos de que varias de las decisiones que han tomado, que están dentro de los audios, han sido decisiones unánimes, y esa unanimidad implica pues algún tipo de complicidad. Entonces eso no puede pasar desapercibido. Ahora, hay varias cosas también que hay que decir. Hay procesos, porque ustedes tienen la subcomisión de acusaciones constitucionales que tienen que iniciarse. Se está iniciando uno presentado por la congresista Indira Wilca contra Héctor Becerril, congresista de la República. Se están presentando procesos también de acusación constitucional contra Gutiérrez Peve, consejero. Es el que dice, hermanito, no sé lo que me ha costado, me he tumbado la segunda. Ya. Y contra Noguera, ya, también por tráfico de influencias, que le pide a la Corte Superior de Callao que le firme un convenio para beneficiar a su esposa, pues la muerte, el hombre, en fin. Ese es un personaje. Entonces, ahí vamos con 3 denuncias constitucionales. ¿Qué otras creen ustedes que van a tener que presentar? A ver, el tema es complejo. Si bien es cierto, en una situación de una presentación de una acusación constitucional, requiere cumplir una serie de requisitos. Exactamente, eso es más lento. Pero más allá de eso, hay que entender que esto es un tema difuso.
porque se ha manifestado desde los medios de comunicación, va a salir una serie más de audios claro. y que puede implicar a muchas más personas. Así como va el tema, el presidente del Poder Judicial podía estar involucrado en estos temas. Sí, lo ha dicho. Y creo que también amerita de que se le tenga que presentar una acusación constitucional. Ahora, él lo que ha dicho es lo siguiente: yo no creo que haya ningún audio en el que yo esté hablando de manera irregular, pero sí creo que algún familiar mío podría estar involucrado. No ha dicho cuál, no ha dicho quién. Eso lo ha dicho acá. También no ha podido explicar por qué asiste a reuniones con personas, como dicen, pues de dudosa reputación o que son proveedores del mismo Poder Judicial. El señor Camayo es un proveedor del Poder Judicial. Tú no almuerzas con los proveedores de tu institución, siendo el presidente de la institución. También hay que decir que el señor Duberly Rodríguez le dio la presidencia de la sala a César Inostroza Pariachi. Ahí también tenemos otra acusación constitucional. Le da una presidencia de sala a un magistrado que había tratado de entrar 7 veces a la Corte Suprema. 7 veces. Y no, persistente. ¿Tú sabes todo lo que tienes que ofrecer para lograr entrar después de postular 7 veces? ¿No? ¿Ok? Entonces, y ese es el juez al cual lo llama Camayo para decirle a la señora K que quiere una reunión, y a la señora K le dan su casación en 10 días. ¿Ok? Entonces, es verdad que no hay ninguna acusación concreta contra el señor Duberly Rodríguez. No hay nada concreto. Pero sí es cierto que le da la presidencia de la sala a un juez que acaba de entrar, recién nombrado, que no le correspondía presidencia. Es verdad que a su asesor, Díaz Asto, no lo ha denunciado por utilizar su nombre, porque dice que el asesor ha usado su nombre. Muy bien, denúncialo. ¿No es cierto? Por tráfico de influencias, usurpación de identidad, lo que tú quieras, pero no lo ha denunciado. Y efectivamente hay en este momento un run en el Poder Judicial de varios jueces supremos de que se divulguen audios de Duberly Rodríguez, y lo que se pida es que renuncie toda la Corte Suprema. Entonces, ese es el tema. Pero más allá de la Corte Suprema, y lo que queda claro... Y todos los fiscales superiores, perdón, y todos los fiscales supremos. Entonces, lo que ahora queda es, digamos, si bien es cierto, hay que actuar en el corto plazo, hay que ponerle condiciones mínimas. Es más, desde el Ejecutivo ya se ha encaminado ese tema de la reforma del sistema de justicia. Lo que queda ahora es ver de que estos casos no queden impunes. Y la impunidad no puede ser, digamos, un manto que diga de que acá tenemos la reforma, borrón y cuenta nueva. Hay dos caminos, un camino sancionador y otro camino reformador, ¿no? Son dos caminos. Entonces, el camino sancionador es esto: dentro del Congreso de la República tendría que tener 2 vías. Una vía que es dentro de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, donde va a haber sanciones de cuestión a la infracción constitucional, y que podría tener un vínculo en materia penal. Pero el otro tema implica es que sí se tiene que aperturar una comisión de investigación de tal magnitud, porque no nos olvidemos de que estos audios sí tendrían implicancia en procesos, y ese tema... Pero yo creo que una comisión investigadora en este momento, congresista, permítame discrepar, en este momento no sería útil, y no con las mayorías, con las correlaciones de fuerza política que hay en el Congreso. Porque la correlación de fuerza política serviría solamente para exculpar. Es mucho mejor que se presenten acusaciones constitucionales de carácter penal o por infracción a la Constitución a los vocales supremos, a los miembros del Consejo Nacional de Magistratura, a los fiscales supremos que estén involucrados en estos casos. Eso va por su cuenta. A los que no son supremos, ojo, para que sepa todo el mundo, se va de frente al Poder Judicial. Ríos ya está preso. ¿Ok? Los que no son supremos no tienen antejuicio. Ahora, no quita que César Inostroza Pariachi no pueda ir en este momento con detención preventiva, porque el señor estaba negociando, claramente estaba negociando el futuro de Keiko Fujimori. Entonces no quita eso. Si hay un fiscal valiente que quiera interponer, ¿no es cierto?, en este momento una acusación, bueno, en realidad que quiera abrir una investigación preparatoria para luego acusar, ¿no? Pero en fin, todavía eso falta por verse. Sí. Ahora, el problema acá, congresista, es que los fujimoristas pues lo superan en número. Eso es una verdad. Eso es una verdad. Y frente a ese tema, y creo que hay que ser conscientes en plantear, y de que tenemos que buscarle una salida política. Por ejemplo, en el tema de la reforma del sistema de justicia, yo de manera personal considero de que esto no puede terminar en el Congreso de la República, porque si leemos el marco normativo, la reforma
por cualquier ángulo que vaya, más allá que vaya hasta por el tema del referéndum, va a implicar al Congreso de la República. Y creo que el Congreso de la República, así como nos encontramos, totalmente deslegitimado, y además con los precedentes que hemos tenido el actuar de estas 2 semanas, donde más bien lo que se ha buscado es blindar a ciertos allegados, en este caso allegados de Fuerza Popular del Fujimorismo, donde se ha buscado desvirtuar el tema diciendo de que el tema de fondo tiene que ver con la filtración de audios, la gravedad de los casos, y ahora pues queriendo minimizar, digamos, en función de la remoción del artículo 157, que tenemos que individualizarlo, que no todos pueden ser. Entonces esto hace ver pues de que no hay condiciones para encaminar una verdadera reforma. Habría que colaborar en aspectos importantes, pero creo que si esto merita una reflexión del presidente de la República y buscar una salida que involucre a los 33 millones de peruanos, que podría ser una consulta popular. Entonces, en ese sentido, el Congreso, para muchas cosas que se están viendo en este tema, creo que no es el poder del Estado por el cual podían pasar estas decisiones. Vamos a ver, vamos a una pausa, rezamos con mucho más. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de la red de Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Queremos saludar también a los amigos de Satipo en Junín. Me informan que nos están escuchando a través de Radio Millennium 104.9 en todo Junín. Así es que gracias. Y recordar, Rosa María, nos están informando que en Arequipa hoy día se reúnen en la Plaza España. No me ponen la hora, me imagino que son 4 o 5 de la tarde. En Puno sí, en el Parque El Pino a las 5 de la tarde. Puno se reúne Marcha contra la Corrupción. En Lambayeque, en el Parque Obrero, a las 4 de la tarde. Me lo están diciéndome desde Lambayeque, en el Parque Obrero. Y en Lima... Lleven a Becerril en el Parque Obrero, en Lambayeque, por favor, denle una vueltita por el parque. No, por favor. En Lima, el punto de la mayor concentración es Plaza San Martín, 5 de la tarde. Yo he dicho 6, pero vayan a las 5, ya me he dado cuenta que acá son bien impuntuales, ¿eh? Y hay un grupo que se está reuniendo en el Parque Kennedy Miraflores y marcha por la Avenida Arequipa hacia el centro, pero hay otros grupos que se están también organizando, me parece que en San Juan del Urigancho o en Comas. Hay unos puntos ahí también para otros colectivos que han decidido espontáneamente organizarse y salir. Me dicen también que van a participar las fuerzas políticas como fuerza política, pero como ciudadanos. Nadie les está pidiendo que vayan con hacer proselitismo, por si acaso, y menos en campaña. El PPC nos ha asegurado ayer que van a estar. Marisol Perestello nos dijo que iba de todas maneras con su gente. Verónica Mendoza ha hecho un llamado también a que la gente salga a protestar. Y miren, es una protesta, creo yo, de enorme relevancia, como ha hecho el congresista, porque una protesta pacífica con la gente en la calle le permite ver al Congreso cuál es el grado de la indignación popular. Una encuesta también, pero creo que hacerlo visible... Visuales. Exactamente. Funciona mejor. Nosotros nos gustan los medios audiovisuales, entonces visualmente funciona mejor, porque yo espero que vaya mucha gente de verdad. Si de verdad les importa lo que está pasando en el país, yo espero que vaya mucha gente, porque nunca se ha desvestido de la forma en la que se ha desvestido el Poder Judicial en estas 2 semanas. Yo espero que vaya mucha gente, pero lamentablemente es posible que haya mucha apatía congresista, pero mucha apatía, y que los peruanos estén hartos y no quieran participar porque piensan, y con razón, y con absoluta razón, que nada va a pasar. Mire usted cuántas cosas hemos denunciado en la prensa. Ahora estamos sacando reportajes antiguos para poder armar rompecabezas. Yo le decía en la pausa, ustedes mantienen, y digo ustedes porque es el Congreso, no es su culpa, al señor Gibaja como jefe de seguridad. Un hombre que maneja un ejército de trolls para insultarnos en los medios de comunicación. Un hombre que a mí me desea la muerte. Y no pasa absolutamente nada. No pasa nada. Sigue ahí sentado. Nosotros tenemos personas absolutamente comprometidas con actos de corrupción. Ayer, el contralor Nelson Chac, que no lo ha puesto a la prensa, ha dicho que la compra de televisores y de frigobares no tiene ningún sustento. Que de repente existe, porque no lo han encontrado. O sea, el Congreso es también una organización donde hay corrupción y tiene que limpiar la corrupción del Poder Judicial. Explíqueme cómo van a hacer eso. Lo que tiene que quedar claro es que este hartazgo
de incredibilidad, es más de reacción a querer encontrar verdaderos mecanismos políticos que ayudan a combatir no solamente la corrupción, sino encontrar legitimidad política de todos sus gobernantes, implica pues que se tengan que tomar una serie de decisiones. Pero ¿qué hacemos en el Congreso de la República, donde existe una mayoría que simplemente tiene toda la administración del Congreso, pues maneja su antojo, no quiere transparentar estos temas, y lo peor de todo, cuando hay que tomar las decisiones importantes en el momento adecuado para decirle a la población de que tengamos que encaminar ciertas cosas, no tienen la mayor predisposición. Eso no ayuda. ¿Pero qué pasa? ¿No quiere que los reelijan? ¿Qué les pasa? Eso es un problema, la lectura que tienen ellos. Que los van a reelegir de todas maneras. Eso no sé hacia dónde va, pero lo cierto es que esta situación de crisis que estamos arrastrando y que al final, por ejemplo, el manto de la corrupción, que hasta la fecha no se renueva, implica pues que tenga otro horizonte. La población está en todo su derecho de salir a protestar pacíficamente y decirle pues a toda esta clase de gobernantes de que tienen que haber cambios estructurales. Y un jalón de orejas al Congreso de la República para decirle porque no se puede legislar de espaldas al pueblo y tampoco se puede hacer control político de espaldas al pueblo solamente para proteger a sus allegados, y que pues no puede darse un remesón legislativo sabiendo de que mucho de lo que están sacando tiene mucho de inconstitucional y que al final pues el Tribunal Constitucional no le da la razón y al final pues la población sintiera que estamos calentando el asiento en el Congreso de la República cuando hay temas importantísimos que se tienen que tratar y eso no se encamina. Hablando de esto, ¿tenemos el audio de Madre de Dios o no lo podemos poner? Vamos a tratar de buscarlo. Hablando de esto, congresista, le contaré que este programa se escucha en radios de provincia, sobre todo nuestra red, más otros como usted ha escuchado, que se nos unen todos los días gratuitamente. Le damos este servicio a todos para que todos se enganchen y puedan escuchar lo que está pasando en Lima. Sobre la ley que prohíbe al Estado poner publicidad en medios de comunicación, anteayer el congresista del Fujimorismo, representante en Madre de Dios, se ha despachado a su regalado gana en Madre de Dios. Bueno, el fujimorista, y ha dicho que esa ley no es para los radios chicos de provincia. No. Es para los 4 medios de Lima, a los cuales es falso, explicaré después, pero van a escucharlos ustedes, después les doy el nombre del personaje. Lo acompañaron también muchos de la prensa y lo siguen acompañando. Quieren proteger esa corrupción. No, señores, tenemos que destapar al fondo. Muchas gracias. Congresista, respecto a la ley de publicidad estatal que prohíbe, cuando usted votó a favor de esta ley, ¿pensó en los periodistas, en los medios de comunicación de provincia aquí, por ejemplo en Madre de Dios, que ya se están viendo afectados? Entiendo que ustedes tienen un problema. Pero para romper el hilo de la madeja, tendríamos que actuar de esa forma. Seguramente vamos a juntarnos, ustedes van a hacerme llegar, yo creo que hay una reunión, hay una cita, me parece, para que ustedes planteen de qué forma se les ha afectado y buscar la salida, cómo ayudar a estos hermanos que sí también trabajan, pero que no asaltan como en Lima, ojo. Lo que han hecho en Lima es asaltar la plata a las arcas del Estado y eso no vamos a permitir. ¿Pero por qué no se hizo eso antes, en vez de esta ley que prohíbe a todos los medios de comunicación, incluyendo los medios de provincia? Porque chocar con esa mafia, que son 4 dueños, 3 dueños creo, la mafia grande, chocar con ellos es bien difícil, pues. Ustedes lo saben. Nosotros vamos a trabajar todo que sea correcto, donde no se debe afectar a nadie. Nadie tiene la obligación de agarrarse la plata del Estado, cobrarse millones apoyado por una ley. ¿Quién lo hizo esa ley? Lo hicieron para partir del año 2000 para arriba. Delincuentes, ¿cómo se le puede llamar eso? ¿Cómo se van a agarrar tantos millones de soles cuando tenemos miseria, hambre, necesidad de salud en todo el Perú? ¿Merecemos festejar las fiestas patrias este 28 de julio, congresista? Como peruanos sí. No tiene nada que ver los corruptos que hacen daño en nuestro país. Ellos tienen que ser sancionados por ley. Muchas gracias. Bueno, hemos escuchado al congresista Modesto Figueroa Minaya, congresista de Madre de Dios por el Fujimorismo, que dice que la norma la han sacado nada más y nada menos que para atacar a los 3 o 4 grandazos de Lima, que es el típico discurso demagogo. Todo el mundo sabe en toda la ciudad del Perú que a Lima la odian, pues. Es facilísimo. Esos son los malditos de Lima. Sí, ya está. Pero lo cierto es que a todas las radios provincianas esta ley las mata. Y a los 4 grandazos de Lima no les hace ni cosquillas.
pero ni cosquillas. Yo lo he contado varias veces. En la facturación de La República, que es un periódico que no tiene canal de televisión siquiera, no es ni 3% de sus ventas la publicidad del Estado. Pero en Radio Madre de Dios, es pues el 50, 60%, el Radio Cantibalú es 50% de sus ventas. Porque las radios de provincia hacen campaña con el Estado, de la mano del Estado, para una serie de temas sociales. Que hay también corrupción, en todos hay. Que hay sicarios en la prensa de provincia, por supuesto que la hay. Pero que eso se pueda regular es muy distinto a que se tenga que prohibir. Pero ya lo escucharon ustedes, ¿ah? Congresista de Fuerza Popular. Ya tenemos una cita, ya se los vamos a arreglar. ¿No? Nadie ha pedido que se los arregle. Esa es la forma en la que se manejan estos señores. Bueno, lamentablemente, cuando se sacan este tipo de iniciativas, que no son bien reflejadas, además que vienen disfrazadas, porque el título era de que vamos a controlar el tema del gasto público en los medios y al final se prohíbe, lo que no se mide es el impacto que puede tener. Y nosotros hemos sido totalmente claros. Lo que en el fondo, esto sí va a tener efectos graves, porque va en efecto de los 33 millones de peruanos, quienes pues tienen el derecho de acceder a cierta información de carácter público que es de interés y que al final pues se limita por este tipo de accionarios. Eso es un tema que deja mucho que desear. Y en esta coyuntura, querer utilizarlo, como lo está haciendo el congresista Mauricio Mulder, para decir de que yo no estoy involucrado en estos temas y que más bien están utilizando porque yo he sacado esta ley mordaza para que pues me puedan implicar. Creo que hasta estos temas, querer ajustarlo a esta coyuntura, no suena adecuado, tampoco suena coherente dentro de este debate, además de crisis, que requiere respuestas inmediatas. Claro, lo que sucede, Mauricio Mulder dice, esta es una venganza. ¿Qué culpa tenemos nosotros de sus relaciones con el señor Mario Mendoza? Que no es cualquier cosa dentro del partido aprista, porque ahora lo niegan, como a Pedro, ¿no? No lo conozco, no lo conoces. Y el señor empresario textil Mario Mendoza, que se jactaba de tener tantos abogados a su disposición que podía armar un estudio, es una persona muy cercana a Alan García. Tiene gran amistad con Alan García. ¿O lo va a negar también? ¿Y para qué un empresario textil necesita manejar el Poder Judicial? Pedir favores en el Poder Judicial. ¿En el nombre de quién? ¿Para favorecer a quién? ¿Acaso tantos juicios tiene el señor? No, pues. ¿No? Es como el señor de ISA Motors. ¿Qué tanto tiene que hacer el señor de ISA Motors en el Poder Judicial? ¿Qué tanto homenajes al Chumpitaz tiene que pagar, no? Porque, ¿no? ¿Qué tanto interés tiene el señor Inostroza Pariachi en irse a Rusia, ¿no? Y hablar con Toñito para que le consiga pues las facilidades para poder irse? O sea, por favor. Y esa lista de invitados de Edwin Oviedo que ha prometido ayer que va a publicar, que la publique pronto, para saber quiénes se van con la plata de la Federación Peruana de Fútbol, que es su plata, que es plata privada, pero que luego, siendo una persona, él que tiene procesos, nosotros se está invitando a jueces y a fiscales, a Rusia, todo pagado, sería bueno saberlo también, ¿o no? Qué bárbaro, ¿no? Pero se venden por un pasajito a Rusia, ¿no? Lamentablemente es lo que podemos ver en el país, ¿no? Y esperemos, nosotros más bien, de que todos estos aspectos sean considerados. Si bien es cierto, las acciones que puedan tomarse en el Congreso de la República no puedan contribuir, lo que tampoco es poder querer invisibilizar esas voces que de alguna u otra manera buscan o se denuncian, ¿no? Frente a estas irregularidades que se está dando en el Congreso de la República. Bueno, bien, vamos a la pausa. Tenemos, ¿no? Porque sí, ya sí. Al pobre Alain se le cae el brazo porque ese te carga todo el día. Pausa, no le hago ningún caso. Tenemos que ir a la pausa. Muchas gracias a todos los que han tenido paciencia. Regresamos en un instante. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Último bloque, Rosa María. Nos recuerdan que en Arequipa se reúnen en la Plaza España hoy día a las 5 de la tarde. 5, no tenemos la hora. Sí, 5 de la tarde, amigos que nos escuchan a través de Radio San Martín de Arequipa, están a las 5 de la tarde. En Lambayeque se reúnen en el Parque Obrero a las 4 de la tarde. En Puno. En Puno se reúnen a las 5 de la tarde en el Parque El Pino, todos marchando contra la corrupción. Acá me dan más datos. En Trujillo se encuentran a las 5 de la tarde en la Plazuela del Recreo.
¿no es cierto? Trujillo. Trujillo. Sí. Entonces, van a haber movilizaciones en todas las ciudades del país, que es en las ciudades más importantes del país. Esperemos el máximo de peruanos movilizados. Y por supuesto en Lima, ya hemos dicho, nos encontramos en la Plaza San Martín. El recorrido no lo conozco, los organizadores, los convocantes lo dirán. No sé si nos quedamos solo en la Plaza San Martín o caminamos. Pero espero que la policía que está en estado de emergencia o de orden de inamovilidad que les han dado desde ayer no nos cierre pues con barricadas, ¿ya? O sea, que nos dé facilidades. Estamos saliendo a defender la democracia, estamos saliendo a defender el sistema de justicia en el Perú. No nos pueden poner barricada por aquí, barricada por allá, hacernos marchar entre dos turbas así de escudos policiales para que no podamos respirar, ¿no es cierto? Yo he ido a muchas marchas, pero desde que se aprobó el indulto a Alberto Fujimori, el Ejecutivo se puso bien salvajito con la gente que sale a marchar. Y eso no es salvajada de la gente, ¿eh? Han querido ser psicosociales, echándonos la culpa. Han querido meter, por favor, han querido meter a gente. El día que quemaron el patrullero, ¿quién lleva gasolina a una marcha? A ver, dime tú. Nadie pues lleva gasolina a una marcha, en botellas. Eso estaba armadazo. El chofer se baja, se quita de la unidad policial, ¿ya? Viene un grupo, le echan gasolina y la prenden. Hay un muchacho procesado, que lo soltaron, ¿no es cierto? Pero alega que él es inocente, que no hizo nada, que estaba ahí nada más. Y el resto de los que sí estuvieron haciendo lo que hicieron, esos no están procesados. Entonces es rarísimo, pues. Esperemos que hoy no nos siembren con ese tipo de operativos y que quede bastante claro, y espero que en eso haya garantías por parte del ministro del Interior, que esta es una investigación que su propio ministerio ha hecho con su policía, que estamos respaldando el trabajo de su policía, de los policías honestos que han trabajado en esto. Entonces, que no salga pues a tirar palo y a meter miedo y a poner escudos y a empujar a la gente, cuando lo único que está haciendo es manifestarse libremente sin atacar a nadie. Bueno, nos tenemos que ir despidiendo, congresista. ¿Esta noche va a la marcha? Nosotros vamos a estar en la marcha. Creemos que es un derecho que tenemos todos los peruanos para hacer sentir pues nuestra voz de protesta ante esta irreacción y además buscando de que se encuentre una verdadera reforma del sistema de justicia. Rosa María, solamente para finalizar, decirles de que desde el Nuevo Perú hay una postura clara frente a esta situación de crisis que se está viviendo entre el sistema de justicia, y creo que el primer mensaje debería venir dentro del mismo poder, del Poder Judicial, y el presidente, además que ya está a 2 meses de retirarse, debería de renunciar frente a esta situación y encaminar con los demás poderes del Estado una verdadera reforma de este sistema de justicia, que ayude además no solamente a consolidar la institucionalidad, sino que ayude verdaderamente a reestructurar esta situación de crisis de corrupción que venimos arrastrando ya casi por más de 30 años, que no se ha removido en el país. Luego que se remueva el Consejo Nacional de Magistratura, nosotros acá en el programa, y yo voy a dedicar muchas horas a eso, vamos a hablar de las propuestas de reforma, porque hay varias. Ninguna es perfecta, pero hay varias cosas que se pueden hacer. Ya hay insumos suficientes, porque el sentido de reforma se ha escuchado 30 años, para poder hacer varias cosas interesantes. El presidente de la República va a presentar su propuesta el 28 de julio sobre la base de la información que le están trabajando una comisión que se ha formado únicamente para hacerle un informe. Nadie cree que esa comisión, por Dios, los fujimoristas comenzaron a atacar. En 12 días no reformas nada, pues, están haciendo un documento. Están recogiendo insumos y efectivamente van a elaborar un documento porque hay gente que conoce el tema. Presentan el documento, el presidente asume las partes que les considere convenientes y lo presenta al país el 28 de julio. Y a partir de ahí, sí, vamos a dedicar, por supuesto, mucho tiempo a discutir esa reforma, qué cosas funcionaron en otros países, qué cosas pueden funcionar mejor acá, cómo hacemos para cambiar todo el sistema de la carrera judicial, de la carrera en el Ministerio Público, que es un desastre. O sea, si el Ministerio, si el Poder Judicial está mal, la Fiscalía está peor. ¿Ya? ¿Cómo es posible que hasta el día de hoy no se haya acusado a una sola persona por el caso Odebrecht Lavallato? No hay un acusado. No hay un... ¿Cómo les explico? No hay un convenio de colaboración eficaz firmado. Nada. Todo está en investigación preliminar. Y esto tiene 1 año y medio de conocido. Entonces es evidente que las cosas en la Fiscalía están peor que en el Poder Judicial. Y la Fiscalía es el gran tapón, pero el gran tapón,
para que la corrupción no sea investigada en el Poder Judicial. Entonces, ese tapón hay que removerlo. Solo un detalle, Rosa María, decirte que este tema de la reforma tiene que tener un principio que verdaderamente alcance a que se pueda administrar justicia de manera equitativa para todos y todos los peruanos. Y el segundo es que tiene que quedar claro, y para eso necesitamos la voz de los expertos, porque hay que cerrarle a esta reforma todos los flancos donde se pueda filtrar la corrupción, porque eso no permite que se administre justicia. Bajo esas condiciones podemos encaminar una verdadera reforma del sistema de justicia. Así es. Bueno, muy bien, muchísimas gracias, congresista. Abel, nos tenemos que Sí, nos despedir. tenemos que ir. Me avisan de Cusco, de Radio Veritas, donde estamos transmitiendo, Ajá. que la marcha va a ser en la mañana, hoy día, a Es las que 9 de la mañana. Por las condiciones del clima, Sí, pero ya está lloviendo. Dice, está lloviendo, pero va a ir la gente. ¿Ah? lo que pasa es que a veces llueve más en la tarde. Ujú. Entonces, por las condiciones del clima, efectivamente, En Cusco a las 9 de la mañana en la Plaza de Armas. O en sea, la Plaza de ahorita. Armas, ahorita. Ahorita, ¿no? Entonces, por las condiciones del clima, hay que escoger a veces una mejor alternativa, ¿no? Y además, en la noche hace mucho frío, Sí. la gente no sale tanto o sale más temprano, ¿no? Entonces, no puedes pedirle a la gente que esté a las 10 de la noche en la calle porque simplemente hace mucho frío. O sea, así de simple. ¿no? Recordamos que en Puno la marcha es a las 5 de la tarde, en el Parque El Pino se reúnen, en Arequipa, en la Plaza España, también a las 5 de la tarde, en Lambayeque, en el Parque Obrero, a las 4 de la tarde. Bueno, y me imagino que en otras partes del Perú siempre es la Plaza de Armas el punto de reunión. Del punto de reunión. Acá en Lima va a ser, ustedes saben que la Plaza de Armas no podemos entrar, es la Plaza San Martín, está muy cerca, pero desde las 6 de la tarde, por favor, se espera que vaya mucha gente para que los congresistas puedan ver con sus ojitos, ¿no es cierto?, a sus votantes, mandándoles un buen mensaje claro y contundente. Nos vemos más tarde. Nos vemos más tarde en la Plaza San Martín. Cuídense pronto. mucho. Adiós. Permiso. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. Pero de acuerdo al reglamento de la bancada del Fujimorismo que publica hoy La República, la única que haga ese tipo de órdenes es Keiko Fujimori. O sea, ella, ¿no? Y la consejera Aragón, que pertenece también al Consejo Nacional de la Magistratura, dijo, Guido Águila nos confirma en pleno la reunión con Becerril y Baltasar Morales. O sea, lo sabían todos los consejeros. IDL reportó esto hace un año. Se llama Reunión en Trinidad Morán. Como a nadie le interesaba en esa época el Consejo Nacional de la Magistratura y nadie sabía para qué servía, no le dieron mucha importancia. Pero esto está reportado hace un año. Hay testigos de la reunión y hay testigos de que Guido Águila se los dijo a todos los consejeros. Lo que no hay es el video de la reunión. O sea, no hay un mamá ni mi video, ¿no? Porque el señor Baltasar Morales no fue pues con su reloj a grabar a Becerril. Pero sí está el testimonio de lo que le pidió, en nombre de quién se lo pidió, y que él no procedió de esa manera. Además, según Becerril, esto es una venganza por una acusación constitucional que tiene el señor Baltasar Morales, porque se le acusa constitucionalmente de haber contratado al enamorado de su hija. ¿Ya? A ver, vamos por partes. Primero, se le acusa después de que no obedece a Becerril. Entonces la pregunta es, ¿de quién es la venganza? O sea, confesión de parte, relevo de prueba. 2. Contratar al enamorado de tu hija no califica ni como nepotismo. Yo lo que digo Baltasar Morales. Mañana pelea mi hija con el enamorado. O sea, da lo mismo. No está bien, no es ético, pero no es lo mismo que contratar a tu hijo político o contratar a tu nuera. ¿No? Ahí no hay una relación de parentesco aún. Podría haberla algún día, pero no la hay. Entonces, hacer una acusación constitucional por eso es bastante significativo cuando han ido a pedirte que tú elijas al presidente del Consejo Nacional de Magistratura que le conviene a tu lideresa y no lo has hecho. Ahora bien, Keiko Fujimori, ¿por qué quiere tener control sobre el presidente del Consejo Nacional de la Magistratura? Ustedes se preguntarán, ¿pero para qué? Bueno, esta es una historia larga, ¿ya? Hay un video de Vladimiro Montesinos que lo explica muy bien y está circulando en redes y yo creo que todos lo pueden ver. Es un video donde está reunido justamente con Luz Salgado y otras autoridades del Fujimorismo en el año 99 y le dicen, mire, nosotros ya controlamos el Poder Judicial.
¿Cómo lo controlamos? Porque controlamos el Consejo Nacional de la Magistratura. Y en el Perú, si tú controlas el Consejo Nacional de la Magistratura y controlas el Ministerio Público y controlas el Poder Judicial, controlas también la OMPE y controlas también la RENIEC y controlas también el Jurado Nacional de Elecciones. Así de simple. Lo que no controlaba Vladimiro Montesinos era el Tribunal Constitucional. Por eso tuvo que destituir a 3. Los destituyeron, ¿se acuerdan? A la bestia, en el Congreso del Fujimorismo, en el año 98. Porque eso sí no lo controlaba. Como pasa ahora, que no controlan el Tribunal Constitucional. Presionan al Tribunal Constitucional. Y eso merece un capítulo aparte, ¿eh? Porque allá están claramente 5-2. Pero el presidente, que es Blume, lo tiene absolutamente presionado. Pero absolutamente presionado al fujimorismo. Pero muy presionado. Entonces, ¿por qué? Porque ha sido abogado, litigante, ha ganado casos para alcaldes que han sido cuestionados en el Callao, en la corte de César Inostroza Pariachi. Entonces, evidentemente, el señor Blume está muy asustado. El fallo que ha salido sobre las bancadas, hay que entender una cosa. La ley no se ha declarado inconstitucional porque no han reunido los 5 votos, solo han reunido 4. Y los 4 han dicho que haciendo una interpretación sí se puede formar una nueva bancada. Pero el Congreso va a decir que no, porque la ley no ha sido declarada inconstitucional. Y vienen bastantes leyes, entre ellas la ley Mordaza. La ley Mordaza es una ley que está en debate, va a estar en debate en el Tribunal Constitucional. Es manifiestamente inconstitucional. Pero si tienes al presidente, ¿no es cierto?, agarrado, ¿qué fallo vas a tener? ¿Qué imparcialidad vas a tener? Es una situación complicada. Entonces, reitero, si tú controlas el CNM, controlas todos los nombramientos de jueces, todas las sanciones a los jueces, todos los nombramientos de fiscales y todas las sanciones a fiscales. Entonces puedes pedir favores. Y algo más, la OMPE. La OMPE y el RENIEC. Pero algo más. ¿Cómo se conforma el Jurado Nacional de Elecciones? Uno viene de la Corte Suprema y otro viene del Ministerio Público de la Junta de Fiscales Supremos. Entonces, si tú controlas el CNM y controlas el Poder Judicial, controlas el Jurado Nacional de Elecciones. Tienes a 2 de 5, que ya son tuyos. ¿Y son tuyos por qué? Porque te deben el favor de estar ahí. Es bien complejo. Montesinos lo entendió perfectamente el esquema. El esquema se hizo así de complejo para que nadie lo controle. Bueno, él descubrió dónde estaba la debilidad del sistema, atacó ahí, controló ahí. Y por eso él tenía unos circuitos dentro del Poder Judicial. No necesitaba controlar todo el Poder Judicial. Necesitaba controlar ciertos circuitos. Una, ¿no es cierto?, Corte Superior, una Corte Suprema, donde en ese circuito entraban los amparos que quería Montesinos. ¿Se dan cuenta? No era tan difícil. Ese mismo esquema, ¿de quién lo aprendió? Porque no es que Montesinos fuera un genio, ¿no? No, lo aprendió del Partido Aprista. El Partido Aprista ha controlado el Poder Judicial desde muy temprano en los años 80. Recuerden ustedes, en los 70 los militares hacen una especie de golpe de Estado en la Corte Suprema, desfenestran a la Corte Suprema, lo hicieron mal, por supuesto no hubo reforma alguna, y a principios de los 80 había un Poder Judicial muy debilitado, que además la ratificación de los vocales supremos pasaba por la Cámara de Senadores, y es ahí donde el APRA se mete a controlar políticamente los nombramientos de vocales supremos. Desde ese entonces. Por eso es que cuando Alan García tiene que ser juzgado en el 91, no termina siendo juzgado nunca. Nunca. En el 92 también se vuelve a volar toda la Corte Suprema Fujimori, supuestamente para limpiarla. No fue para limpiarla, fue para peor. Muchos de los volados en el 92 regresaron. Algunos eran inocentes de todo cargo, pero otros seguían siendo vinculados al APRA. Y así el APRA luego... La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. 8 de la mañana y 1 minuto, 8 de la mañana y 1 minuto. Señoras y señores, muy buenos días. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Muy buenos días, Arequipa,
a través de Radio San Martín, Chimbote con Radio RSD, Radio Santo Domingo, Lima con Radio Santa Rosa, Cusco con Radio Veritas, Ucayali con Radio Cepagua, La Convención a través de Radio Quillabamba, Puerto Maldonado con Radio Madre de Dios, emisoras dominicas del Perú. Se unen también nuestros hermanos de Radio Huánuco, para todo Huánuco, para Ayacucho está Radio La Voz de Ayacucho, para Puno está Radio Pública, Anca es Radio Moro, Huancayo Radio Cumbre, la radio del Arzobispado de Huancayo, y también nos puedes escuchar a través de tu celular, descargando para iPhone y para smartphone, descarga Play Store, ahí estamos, y AM Tagua nos pone en todo el Perú. Rosa María, muy buenos días. Muy buenos días a todos nuestros amigos en todo el Perú, a los que nos escuchan en Lima, decirles que ha salido un rayito de sol, ¿no? Como la esperanza que hay en el Perú. Hay un rayito ahí de sol, aunque el Senami ha anunciado que esta semana va a ser muy fría en toda la costa peruana, no solamente en Lima. Esperemos que no más fría, la verdad. Acá estamos muy húmedos, Naila se nos muere de estornudos en este momento. Es decir, esto parece enfermería, ¿ya? Ayer me decían que se me oye muy agitada en el programa. Bueno, tengo que decirle al público que tengo asma, o sea, no es broma, de verdad. ¿Ya? Y Naila también dice que ella también tiene, que se ahoga, nos ahogamos pues, pero claro, pues soy hago radio siendo asmática, es una cosa bien rara, ¿no? Pero así pasa, y bueno, esta es una época en la que todos los asmáticos en Lima sufren mucho. Pero mucha humedad, mucha humedad, demasiada. Muchos ácaros, la rinitis alérgica se mezcla con estas cosas, pero nada nos detiene. Anoche estuvimos Abel y yo en la puerta del IDL, que es una casa que tiene mucha historia, porque es la casa donde vivía Roberto Ramírez del Villar, presidente de la Cámara de Diputados, cuando Alberto Fujimori da el golpe el 5 de abril de 1992. Y desde esa casa, en esa puerta, pues un grupo de diputados se paró pues a defender al presidente, que hablaba desde la ventana, mientras que un cerco policial pues rociaba con agua a los que habían ido ahí a manifestarse. Hace unos pocos años el IDL alquiló la misma casa y ahí funciona, de la avenida Pardo de la Leada. Entonces nos juntamos un grupo pequeño pero significativo de periodistas con nuestras velitas a decirle a la población que buena parte de lo que hoy se conoce porque ha habido una fiscal valiente, un juez valiente, un pequeño grupo policial que ha trabajado con la discreción del caso, y un equipo de prensa que ha soltado esto, no solamente soltando audio, sino dándoles contexto, que es el trabajo periodístico más importante. Tú puedes tener horas de grabaciones, pero si no las unes adecuadamente, probablemente no descubras ahí por sí sola, una sola grabación, un acto ilícito. Lo que ha hecho IDL de Reporteros, de entrada, que fueron los primeros en salir con el paquete más grande de audios en la primera entrega, que se llamó Corte y Corrupción, es darle contexto a las conversaciones, establecer quién era quién, ¿no es cierto?, qué peso tenían dentro de una organización muy compleja, cuáles eran sus funciones, qué intereses tenían, qué prebendas estaban buscando, y al establecer eso han logrado ya tener, hasta el momento por lo menos, el presidente de una Corte Superior, la Corte Superior del Callao, preso, y han pedido 36 años de prisión para él. Lo cual, digamos, es un buen comienzo, aun cuando hay mucho por hacer. Entonces, la idea es respaldar a los periodistas, porque en la primera semana de este escándalo, llevamos en la segunda, la primera reacción del Congreso, Comisión de Fiscalización, fue citar a los periodistas. No discutir el contenido del material, no, citar a los periodistas. Luego se presentó un fiscal en IDL con 4 policías, y yo estuve ahí presente, a exigir una incautación que él no tenía ordenada por escrito. Pero luego se presentó un oficio del fiscal Víctor Raúl, pues se llama, yo estoy fascinada con el descaro, Víctor Raúl Rodríguez Montesa, a pedir que se entregara el nombre de la persona que había entregado el material, lo cual es instigación al delito, porque estaba instigando a los periodistas a que revelen su fuente, y el secreto profesional, ¿no es cierto?, no puede ser revelado porque es delito revelar o información obtenida bajo secreto profesional. Entonces, ante todo eso,
han habido una serie de pronunciamientos internacionales, Reporteros Sin Fronteras, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, o sea, la Relatoría para la Libertad de Expresión, periodistas del mundo entero, organizaciones de periodistas del mundo entero han dicho, oigan, dejen trabajar a los periodistas en el Perú. Y yo creo que eso es muy importante. Lo que nos está dando de Reporteros y otras fuentes son piezas de un rompecabezas muy grande que todavía está en construcción. El rompecabezas no ha terminado de construirse. Pero ya hay algunas personas que sí efectivamente tienen que ser imputadas. Otro personaje que ha sido noticia ayer y que creo que va a seguir siendo noticia a lo largo de esta semana es Héctor Becerril. Están preguntando mucho por él. Exactamente. Miren, por menos a Kenji lo votaron del Congreso. Por menos, porque Kenji ofrecía, ¿no es cierto?, una llegada al Ministerio de Economía y Finanzas a través de PPK. Eso es lo que ofrecía. Este señor ha ido a imponer un presidente del Consejo Nacional de la Magistratura a medida de los intereses de Keiko Fujimori. Según el consejero que lo acusa, ha señalado claramente que a él lo llevaron a una reunión para hablar con una persona honorable. No sé en qué acepción del diccionario de la Real Academia cae eso, pero no encontraba. Y se encontró con Héctor Becerril. El señor Baltasar Morales Parraíz se debe haber sorprendido, yo me sorprendería también. Y este señor Becerril le exigió en la casa de Guido Águila que nombraran a Julio Gutiérrez. Y que le dijo que hablaba en nombre de la bancada. Ahora, Úrsula Letona lo niega, todo lo niega, por supuesto que lo van a negar. Ha regresado al poder. ¿Y qué creen que ha hecho? Exactamente lo mismo. Desde el año 2000 no ha parado de controlar los nombramientos en el Poder Judicial. ¿No? Por eso tenemos a Víctor Raúl persiguiendo ahí de reporteros, ¿no? No se llama Víctor Raúl porque, como digo, a su mamá le gustaba el nombre. ¿Ya? De verdad, en el Poder Judicial la cantidad de Víctor Raúl o Víctor, digamos, algo, o algo Raúl, proporcionalmente es superior al de la población peruana. Entonces, son hijos de apristas, ahijados de apristas, recomendados de apristas, y el fujimorismo se dio cuenta que tenía que hacer lo mismo. O sea, Keiko no quiere ser su papá, que no mantuvo dentro del Poder Judicial. O sea, los circuitos de Montesinos se cayeron con Montesinos y se quedó sin circuito de poder dentro del Poder Judicial. Y lo juzgó una sala independiente. Y al juzgar las salas independientes, pues terminaron todos presos, como debía ser. Y lo mismo pasó con su padre. Entonces ella no quiere ser su papá, ella quiere ser Alan García. Entonces tiene que controlar. Por eso es que necesitaba al presidente del Consejo Nacional de la Magistratura. Pero ustedes dirán, bueno, el presidente es 1 de 7. Sí, pero es el que establece la agenda, que controla comisiones, el que establece quién interroga a quién. O sea, tiene mucho manejo, y manejo administrativo, y manejo del pliego del Consejo Nacional de la Magistratura. Le recontra convenía tener a un presidente que le fuera útil. Y yo creo que Águila fue una transacción, porque finalmente tampoco le molestaba a Becerril. Se estaban reuniendo en la casa de Águila. ¿No? Así es. O sea, de ahí no salió Gutiérrez, salió Águila. Y al año siguiente, Orlando Velázquez. Una persona que se ha puesto a la reforma de la educación superior sistemáticamente, ¿eh? Que hizo la vida imposible al general Mora para que no haya reforma de la educación superior pública, ni privada. Jefe de la Asamblea Nacional de Rectores, se quedó sin chamba y postuló a esto y ahí lo metieron. O sea, no puede ser, pues eso no pueden ser los que cogen los jueces del Perú. Entonces tiene que haber un cambio. Reitero, Héctor Becerril ha hecho más de lo que ha hecho Kenji. Porque Kenji no puede haber, digamos, lo pueden haber acusado de tráfico de influencias. Pero el tráfico de influencias de Becerril es mucho más grave. Porque pretende controlar el Poder Judicial. ¿En beneficio de quién? De los intereses políticos del fujimorismo, que está siendo investigado en el Poder Judicial. O sea, el problema con el APRA y el Poder Judicial es que el APRA politizó la política. Perdón, judicializó la política. Discúlpenme. Entonces, a mis enemigos, el Poder Judicial. ¿Qué ha hecho el APRA con cada enemigo político que ha tenido? Le ha hecho una comisión investigadora y lo ha mandado al Poder Judicial. 30 juicios. Ya está. Miren a los ministros de Humala, que entran y salen del Poder Judicial todas las semanas. Esa es cortesía de los compañeros. Les archivan los procesos y se los vuelven a abrir. ¿Cortesía de quién? De los compañeros. ¿O ustedes creen que Humala estuvo preso porque sí? Humala ha estado preso cortesía de los compañeros y de Keiko Fujimori.
Porque Keiko Fujimori comenzó a aprender las mañas del APRA y había que controlar el Poder Judicial. Y eso es lo que hemos visto. Toda esta mafia chalaca tiene fuertes vinculaciones, pero fuertes vinculaciones con el Fujimorismo y con el APRA. Son los dos movimientos políticos que están fuertemente vinculados con todos los procesados, los que estén procesados y los que están imputados. O sea, es tan simple como eso. Entonces yo creo que Héctor Becerril se habría ido a Chiclayo a arreglar ahí sus problemas con los norteños, ¿no? Pero lo que tiene que responder acá es bien serio. Y su bancada lo va a proteger, porque son 70, ¿no? Entre propios y ajenos, entre topos y propios, son como 70, pues. Y los apristas la van a proteger también, porque ellos hacen lo mismo. Pero eso no quiere decir que este gobierno dure para siempre, ¿eh? Y cuando termine su mandato como congresista, se le puede procesar perfectamente. Y su mandato termina el 28 de julio del 2021. No creo que los vallecanos vuelvan a votar por él, ¿no? No sé, en fin. Veo cada encuesta también para la alcaldía en Lima, que no puedo creerlo, ¿no? O sea, el primero es Reyardo, el segundo es el hijo de Castañeda. ¿Perdón? Y el tercero, Urresti. Está entre Belmo, ¿eh? Perdón, Belmont, no me olvido. Belmont, no hay que olvidarnos. Entonces, bueno, pues ya, sarna con gusto no pica, pues. Si ustedes los eligen, después no se quejen. 8:22, tenemos que ir a la pausa, progresamos con mucho más. Hoy día vamos a hablar con Horacio Pacori Mamani, congresista de la República de Nuevo Perú. Él es miembro de la Comisión de Justicia, Fiscalización y la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Ayer había un debate largo sobre el debido proceso, donde yo creo que Úrsula Letona buscaba atarantar a los que no son abogados en la Comisión de Justicia, pero hay que explicar bien las cosas hoy, esperemos poderlas explicar. La explicación viene después, así que no se vaya a mover. Y recuerden que hoy día a las 5:30 es la marcha contra la corrupción. Así es que en la Plaza San Martín. Volvemos, no se mueva, porque volvemos con mucho más aquí en A Pensar Más con Rosa María Palacios. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Comunicación. Nos escuchan en Lima a través de Radio Santa Rosa, en Chimbote a través de Radio Santo Domingo, Arequipa a través de Radio San Martín, Cusco con Radio Veritas, Ucayali Radio Cepagua, La Convención con Radio Quillabamba, Puerto Maldonado con Radio Madre de Dios, emisoras dominicas del Perú. También se une Huánuco con Radio Huánuco, Ayacucho con Radio La Voz de Ayacucho, Puno con Radio Pública, Ancas con Radio Moro, Huancayo con Radio Cumbre. Y en tu celular nos puedes escuchar descargando Play Store para smartphone y para iPhone. Y AM Tagua nos pone en todo el Perú. Rosa María. Muy bien. Hasta el momento ya van renunciando por lo menos 2 consejeros, Gutiérrez Pebe y Guido Águila. Noguera dice que que puede renunciar, ¿no? Y otros 4 han puesto su cargo a disposición. Esto no sabemos muy bien qué contenido darle. Como decíamos ayer con Marisol Perestello, puede ser nada, porque o renuncias o no renuncias. Los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura no son elegidos por el Congreso. ¿Ante quién van a poner sus cargos a disposición? Pueden ser removidos por el Congreso, que es otra cosa. Algunos congresistas han leído en esto, digamos, una facilidad, por lo menos. Entonces, lo que nosotros lo hemos dicho claramente, es más, entendiendo de que esto podía tener un proceso de días, al menos exhortarle al Consejo Nacional de la Magistratura, a todos los consejeros, para que puedan renunciar. Está clarísimo. La causa grave, esta falta grave que comete el Consejo Nacional de la Magistratura para su remoción, se implica simplemente en la difusión de audios que los involucra a los 7, porque no olvidemos de que varias de las decisiones que han tomado, que están dentro de los audios, han sido decisiones unánimes, y esa unanimidad implica pues algún tipo de complicidad. Entonces eso no puede pasar desapercibido. Ahora, hay varias cosas también que hay que decir. Hay procesos, porque ustedes tienen la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que tienen que iniciarse. Se está iniciando uno presentado por la congresista Indira Wilca, contra Héctor Becerril, congresista de la República. Se están presentando procesos también de acusación constitucional contra Gutiérrez Pebe, consejero. Es el que dice, hermanito, no sé lo que me ha costado, me he tumbado la segunda. Ya. Y contra Noguera, ya, también por tráfico de influencias, que le pide
a la Corte Superior del Callao que le firme un convenio para beneficiar a su esposa, pues la muerte, el hombre, en fin. Ese es un personaje. Entonces, ahí vamos con 3 denuncias constitucionales. ¿Qué otras creen ustedes que van a tener que presentar? A ver, el tema es complejo. Si bien es cierto, en una situación de una presentación de una acusación constitucional, requiere cumplir una serie de requisitos. Exactamente, eso es más lento. Pero más allá de eso, hay que entenderle que esto es un tema difuso. Porque se ha manifestado desde los medios de comunicación, va a salir una serie más de audios Claro. y que puede implicar a muchas más personas. Así como ve el tema, el presidente del Poder Judicial podía estar involucrado en estos temas. Sí, lo ha dicho. Y creo que también amerita de que se le tenga que presentar una acusación constitucional. Ahora, él lo que ha dicho es lo siguiente: yo no creo que haya ningún audio en el que yo esté hablando de manera irregular, pero sí creo que algún familiar mío podría estar involucrado. No ha dicho cuál, no ha dicho quién. Eso lo ha dicho acá. También no ha podido explicar por qué asiste a reuniones con personas, como dicen, pues de dudosa reputación o que son proveedores del mismo Poder Judicial. El señor Camayo es un proveedor del Poder Judicial. Tú no almuerzas con los proveedores de tu institución, siendo el presidente de la institución. También hay que decir que el señor Duberly Rodríguez le dio la presidencia de la sala a César Inostroza Pariachi. Ahí también tenemos otra acusación constitucional. Le da una presidencia de sala a un magistrado que había tratado de entrar 7 veces a la Corte Suprema. 7 veces. Y ¿no? Persistente. ¿Tú sabes todo lo que tienes que ofrecer para lograr entrar después de postular 7 veces? ¿No? ¿Ok? Entonces, y ese es el juez al cual lo llama Camayo para decirle a la señora K que quiere una reunión y a la señora K le dan su casación en 10 días. ¿Ok? Entonces, es verdad que no hay ninguna acusación concreta contra el señor Duberly Rodríguez. No hay nada concreto. Pero sí es cierto que le da la presidencia de la sala a un juez que acaba de entrar, recién nombrado, que no le correspondía presidencia. Es verdad que a su asesor, Díaz Asto, no lo ha denunciado por utilizar su nombre, porque dice que el asesor ha usado su nombre. Muy bien, denúncialo. ¿No es cierto? Por tráfico de influencias, usurpación de identidad, lo que tú quieras, pero no lo ha denunciado. Y efectivamente hay en este momento un run en el Poder Judicial de varios jueces supremos de que se divulguen audios de Duberly Rodríguez, y lo que se pida es que renuncie toda la Corte Suprema. Entonces, ese es el tema. Pero más allá de la Corte Suprema, y lo que queda claro... Y todos los fiscales superiores, perdón, y todos los fiscales supremos. Entonces, lo que ahora queda es, digamos, si bien es cierto, hay que actuar en el corto plazo, hay que ponerle condiciones mínimas. Es más, desde el Ejecutivo ya se ha encaminado ese tema de la reforma del sistema de justicia. Lo que queda ahora es ver de que estos casos no queden impunes. Y la impunidad no puede ser, digamos, un manto que diga de que acá tenemos la reforma, borrón y cuenta nueva. Hay dos caminos, un camino sancionador y otro camino reformador, ¿no? Son dos caminos. Entonces, el camino sancionador es esto: dentro del Congreso de la República tendría que tener 2 vías. Una vía que es dentro de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, donde va a haber sanciones de cuestión a la infracción constitucional y que podría tener un vínculo en materia penal. Pero el otro tema implica es que sí se tiene que aperturar una comisión de investigación de tal magnitud, porque no nos olvidemos de que estos audios sí tendrían implicancia en procesos y ese tema... Pero yo creo que una comisión investigadora en este momento, congresista, permítame discrepar, en este momento no sería útil, y no con las mayorías, con las correlaciones de fuerza política que hay en el Congreso, porque la correlación de fuerza política serviría solamente para exculpar. Es mucho mejor que se presenten acusaciones constitucionales de carácter penal o por infracción a la Constitución a los vocales supremos, a los miembros del Consejo Nacional de Magistratura, a los fiscales supremos que estén involucrados en estos casos. Eso va por su cuenta. A los que no son supremos, ojo, para que sepa todo el mundo, se va de frente al Poder Judicial. Ríos ya está preso. ¿Ok? Los que no son supremos no tienen antejuicio. Ahora, no quita que César Inostroza Pariachi no pueda ir en este momento con detención preventiva, porque el señor estaba negociando, claramente estaba negociando el futuro de Keiko Fujimori. Entonces no quita eso. O sea, hay un fiscal valiente que quiera interponer, ¿no es cierto?, en este momento una acusación, bueno, en realidad que quiera abrir una investigación preparatoria para luego acusar, ¿no? Pero en fin,
Todavía eso falta por verse. Sí. Ahora, el problema acá, congresista, es que los fujimoristas pues lo superan en número. Eso es una verdad. Eso es una verdad. Y frente a ese tema, y creo que hay que ser conscientes en plantear, y de que tenemos que buscarle una salida política. Por ejemplo, en el tema de la reforma del sistema de justicia, yo de manera personal considero de que esto no puede terminar en el Congreso de la República, porque si leemos el marco normativo, la reforma, por cualquier ángulo que vaya, más allá que vaya hasta por el tema del referéndum, va a implicar al Congreso de la República. Y creo que el Congreso de la República, así como nos encontramos, totalmente deslegitimado, y además con los precedentes que hemos tenido en el actuar de estas 2 semanas, donde más bien lo que se ha buscado es blindar a ciertos allegados, en este caso allegados de Fuerza Popular del fujimorismo, donde no se quieren quedar. Pero otros, como Úrsula Letona anoche en la Comisión de Constitución, decía que si mañana en la sesión extraordinaria del Congreso se destituía, se removía por causa grave a estos magistrados, son consejeros, pues se estaría violando el debido proceso, porque tenía que haber tipificidad. Y si no estaba en la ley orgánica del Consejo Nacional de Magistratura específicamente señalada la causa grave, entonces se violaba el debido proceso y no podían ser removidos. Lo cual, discúlpeme, es un disparate, pero estamos aquí con el congresista Horacio Pacori para hablar de este tema. Gracias por estar con nosotros. No, Rosa María, muy buenos días y buenos días pues a todos los oyentes de Radio Santa Rosa que nos sintonizan a lo largo del país. Bueno, ¿qué piensa de este argumento de Úrsula Letona? Bueno, lo que primero hay que decir de que desde Fuerza Popular, desde que han salido los audios, están buscándole pues la quinta pata al gato. No están buscando una interpretación real de la Constitución. Mire, ya han pasado más de 10 días y lo que hasta la fecha han hecho es pues buscar argumentos para aletargar y no encontrar respuestas que ayuden a contribuir la crisis que se está viviendo dentro del Consejo Nacional de la Magistratura. Y lo que han ratificado el día de ayer, con la interrogante a los consejeros que se han presentado el día de ayer, es que buscan, pues, con el pretexto del debido proceso, o no querer removerlos, o buscar una remoción que se realice de manera individual, lo cual, pues, no contribuiría en la situación política de crisis institucional del sistema de justicia, pues, a encaminar una reforma del sistema de justicia. Entonces, es mucho más un actual de Fuerza Popular. ¿Ha percibido usted en Fuerza Popular entonces que no van a proceder a la remoción total mañana? Quieren llevarlo por ese lado, pero no nos olvidemos de que cuando esto ocurrió, la difusión de los audios se dieron ya casi el pasado domingo. Nosotros, desde el Nuevo Perú, desde el despacho, como miembro integrante titular de la Comisión de Justicia, enviamos un documento al presidente de la comisión, a Alberto Oliva, para que en relación al artículo 157 de la Constitución, donde el Congreso tiene competencias, pueda convocar a una sesión extraordinaria. No lo hicieron, se sujetaron al acuerdo que podían tomar en la Junta de Portavoces, donde solamente le hicieron acusar a 2 consejeros. En la sesión pedimos que sea 3, pero no. Quisieron llevar el asunto por otro lado, queriendo desviar el asunto central, pero al final podemos ver de que la anterior sesión de la Comisión de Justicia se pidió la ampliación de los demás consejeros, se les pidió la renuncia. Por lo visto de que a causa de los consejeros no van a renunciar, se buscó pues encontrar una salida para encaminar la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura. Entonces le están buscando argumentos para aletargar este tema y no pues tener una respuesta. Ahora, hay que tener en cuenta, una vez que el presidente de la República convoca sesión extraordinaria, la Comisión de Justicia estaba reunida con Noguera justamente, y ahí sí se amplía el informe supuestamente a todos los miembros. Pero no ha habido tiempo para citar a todos los miembros. Entonces los miembros pueden decir, no hemos sido escuchados. Y como no hemos sido escuchados, no nos pueden remover. Bueno, esto, si lo sujetamos al debido proceso, mira, que al final, y esto es un tema que en una situación de crisis hay que considerarlo. Y te lo digo porque el Poder Judicial, asimismo, el propio Consejo Nacional de la Magistratura, sujetos al debido proceso, y ahora el Congreso de la República, pues simplemente no encuentran respuestas, mecanismos para resolver este tipo de problemas que requieren respuestas inmediatas. ¿Qué estamos esperando?
Estamos esperando a que el día de hoy miles de peruanos, millones de peruanos se movilicen y tengamos que estar sujeto a esa decisión. O sea, el tema es, yo sí creo que sí hay competencia, a pesar de que se ha tenido esa desaveniencia en la Comisión de Ahora, si Justicia. hay salida, yo creo que a ustedes usted no es abogado, ¿no, congresista? No soy abogado. Claro, yo creo que los están atarantando, ¿ah? Ahí lo que necesita las fuerzas del bien son unos cuantos buenos abogados que le expliquen a los otros que los están atarantando. Mire, el debido proceso es una garantía y un derecho, ¿no es cierto?, de la función jurisdiccional. Está en el artículo 139 de la Constitución, en el inciso 3. ¿Ah? Y efectivamente es una garantía del proceso y de la función jurisdiccional la observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional. Eso es lo que dice la Constitución. ¿Pero qué dice en el mismo párrafo? Ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada por la ley, no es el caso, ni sometida a procedimiento distinto de los previamente establecidos, no es el caso, ni juzgada por órganos jurisdiccionales de excepción, no es el caso, ni por comisiones especiales creadas al efecto, no es el caso, cualquiera sea su denominación. Entonces, aquí está clarísimo. ¿Cuál es la jurisdicción predeterminada por la ley? Esta es una falta administrativa, no es penal, no es laboral, es administrativa. ¿Ok? La jurisdicción predeterminada por la ley está en la Constitución. Lo que se dice es que el Congreso remueve por causa grave. ¿Qué es causa grave? No es lo mismo que falta grave. Causa grave es cualquier causa que afecte la honorabilidad, la buena reputación, el desempeño del Consejo Nacional de la Magistratura. Las pruebas están expuestas, son públicas y notorias. Hay un conjunto de audios por todos escuchados y es evidente que hubo un grupo de gente que supo y probablemente no ha cometido un delito, pero que no hizo nada por evitarlo. Ahora, todos saben que Becerril se reunía para presionar. Y lo dicen los mismos consejeros y no lo denunciaron. Entonces, sí me parece una causa grave no denunciar un acto que es un manifiesto tráfico de influencias. Basta con eso. No hay un procedimiento tampoco predeterminado en el reglamento para la remoción de consejeros. Y no hay un procedimiento predeterminado en la Constitución para la remoción de consejeros. Lo que sí hay es precedentes. Y los precedentes han sido muy sencillos. Se reúne el Congreso, el Pleno, se debate y finalmente se aprueba. No hay nada más que discutir. Bueno, eso está totalmente clarísimo. Desde el Nuevo Perú lo hemos manifestado claramente. Entonces, ¿por qué los atarantan los fujimoristas? Por su mayoría. Lo que están buscando es arrinconar a esa mayoría que tienen y que esto se legitima con la decisión de otras fuerzas políticas.